Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar. Es para nosotros un placer que lo hagan. Para los que no me conocen personalmente, quiero contarles que soy senador nacional, represento a la provincia de La Pampa en el Senado de la Nación. Soy oriundo de Miguel Riglos, mi pueblo, donde, bueno, estoy viendo que hay chicos de Riglos conectados, así que eso me pone muy feliz. Y decidimos con mi equipo seguir trabajando con los jóvenes, que para nosotros lo hacemos con mucho placer, con mucho gusto. Las charlas que hemos dado en forma presencial con el licenciado Lázara en diferentes oportunidades ha sido en varios pueblos de la provincia de La Pampa. Y siempre con mi equipo tratamos de hacer cosas que tengan que ver con la formación, con la capacitación, con la educación, porque creo que es la manera que tenemos de que ustedes, nuestros jóvenes, ya que no se diga, como se dice siempre, que son nuestra reserva del futuro, sino que son parte de este presente y tenemos que acompañarlos. Nos habrán visto seguramente en muchos de los colegios de ustedes, que vamos a dar charlas con mi equipo de cómo funciona el Parlamento. También seguramente muchos de ustedes habrán tenido compañeros un poquito más grandes que han participado senadores por un día, que bueno, este año no lo podemos hacer por una cuestión lógica. Pero bueno, yo más que nada lo que quiero decirles es que aprovechen esta charla, creo que es una charla importante para el futuro de ustedes. Y también decirles que, a ver, nosotros permanentemente tratamos de interactuar con los jóvenes porque cada vez que tenemos una visita en los colegios, yo les puedo asegurar que cada vez que volvemos con mi equipo hacia la ciudad de Santa Rosa o hacia Riglos, son muchas las experiencias que nos traemos, son muchas las inquietudes. Tenemos 3 o 4 proyectos de ley que se convirtieron en ley, felizmente, y que fueron iniciativa de jóvenes, así que es un gusto poder hacerlos. Los quiero felicitar a todos los jóvenes, a todas las jóvenes, y también felicitar a los profes, porque estamos, o mejor dicho, se están capacitando, están estudiando, se están formando de una manera no habitual. La pandemia nos obligó a trabajar virtualmente. Sé que seguramente hacen un esfuerzo, tanto ustedes como sus profesores, y por supuesto agradecerles a todos los rectores de los colegios que nos ayudaron mucho en esta charla para poder trasladarles a ustedes la posibilidad de que participen de esta jornada de orientación vocacional. Yo no voy a agregar mucho más por el momento, pero sí les quiero decir que Juan Lázara, la verdad que es un tipo extraordinario, un tipo al que conocimos hace unos años atrás, que recorrimos La Pampa con él, ahora se van a dar cuenta lo didáctico que es para explicar, fundamentalmente en lo que tiene que ver al paso que tienen que dar ustedes en muy poco tiempo más, y para tratar de que no se equivoquen, para tratar de que busquen el camino correcto. Juan tiene un currículum, bueno, extremadamente abultado, pero Juan es doctor en Historia y Teoría de las Artes, es máster en Arquitectura, licenciado en Letras, en fin, es un grosso, de verdad, un grosso. Así que es un placer, Juan, tenerte de nuevo, agradecerte, porque sé que también haces un esfuerzo importante para colaborar con nosotros. Y una última aclaración, vamos a silenciar los micrófonos de todos, incluido el mío, para que Juan pueda bueno, desarrollar toda su charla, pero independientemente de que tengan los micrófonos silenciados, van a poder escribir en el chat todas las sugerencias, las preguntas que quieran hacer. Terminada la exposición de Juan, vamos a ir enumerando las preguntas, de quién son, de qué colegio son, y Juan les va a ir dando respuestas. Así que bueno, Juan, suerte y adelante. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Yo me siento honrado que una institución de la República, que una institución de la democracia me haya convocado nuevamente para poder explicar cuáles son las salidas laborales para nuestros jóvenes, ¿no es cierto? Porque el país se mueve porque uno trabaja, ¿no es cierto? Y si uno no trabaja y no produce, todo lo demás es ficticio. Entonces me parece magnífico poder mostrarle a los jóvenes lo que me parece a mí que son las carreras del futuro, y también en este escenario que estamos viviendo, las carreras que me parece que tienen que ver con la pospandemia, porque yo no tengo ninguna duda que todo este sufrimiento que estamos pasando va a dejar un saldo también positivo, que es un salto tecnológico que ya estamos viviendo, ¿no es cierto? Ahora es innegable
que Internet, que el teletrabajo, que poder comunicarnos a la distancia es una realidad, cuando, Juan Carlos, nosotros éramos, hace pocos años, adolescentes, el hecho de ver un videoteléfono era una cosa de los supersónicos, era impensable. Y ahora estamos habituados a conversar con 100 personas a la vez, 200 personas, 3 personas, todo a distancia, ¿no es cierto? Y bueno, y tenemos que visualizar con optimismo qué nos depara el futuro. Muy cerca de aquí, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, muy cerca de aquí hay una avenida que se llama Juan B. Justo, donde hay 2 herrerías, los herreros, ¿no? Una herrería muy famosa porque siempre ponía en la calle las escaleras caracol que hacía este hombre, ¿no? Bueno, de las 2 herrerías, una se fundió absolutamente, no aguantó la cuarentena tan extendida. Y la otra es próspera. Yo veo entrar y salir vehículos porque se recicló como herrería para preparar marcos, para preparar toda la infraestructura necesaria para el distanciamiento social. Es increíble, de 2 comercios, 2 industrias, 2 pequeñas industrias iguales, como una le fue muy mal y como otra prosperó, ¿no es cierto? Es un ejemplo mínimo, pero que podemos extender a la elección de carreras, a lo que nos depara el futuro. Bueno, no sé si me escuchan bien. Más o menos, si me hacen sí con la mano, aunque sea así, bueno, le avanzo. Voy a compartir la pantalla, si me permitís, si los organizadores me permiten, compartir pantalla, y quiero mostrarles una presentación muy sencilla que estuve preparando, que espero que ustedes puedan visualizar, ¿no es cierto? En donde, bueno, recorrer para mí la provincia de La Pampa fue magnífico, recorrerla en forma presencial, ¿no es cierto? Y ahora que estamos en pandemia, bueno, vamos a tratar de estar presentes en cada una de las localidades que estuvimos en forma presencial en circunstancias pasadas, ¿no es cierto? Tantos amigos que quedaron ahí. Que estamos unidos ahora por la tecnología. Yo lo que quería señalar en primer término, luego de mostrar mi gratitud a toda la provincia de La Pampa, porque estuve en los pueblos de una población realmente que hacen un gran esfuerzo, hacen patria para estar en localidades tan aisladas como estuvimos visitando, docentes, médicos, enfermeros, intendentes, ¿no es cierto? Y yo siempre, cuando empezaba una conferencia, les preguntaba a los chicos si sabían lo que era una pirámide poblacional, ¿no es cierto? ¿Alguno me puede decir con la cabeza si sabe lo que es una pirámide poblacional? ¿En la escuela les enseñaron lo que es una pirámide poblacional? Es decir, vieron que los países jóvenes tienen la base de la pirámide muy ancho porque tienen mucha gente joven, y la punta de la pirámide muy finita. Cuanto más pobre es el país, más vulnerable, tiene la base más ancha y la cúspide de la pirámide finita. Los países desarrollados les pasa al revés, tienen pocos jóvenes y cada vez más ancianos. Pero yo me quería fijar en un poco otro tipo de pirámide poblacional que tiene que ver con la educación. Y entonces me puse a ver en la provincia de La Pampa que el 20% de la población tiene la primaria incompleta o nunca fue a la escuela. Pero lo interesante y lo que más me llamó la atención es que más de la mitad de la población de La Pampa está en el caso que está la mayoría de ustedes, es decir, con el secundario incompleto. Ustedes lo van a terminar el secundario, por supuesto, pero el 57% de la población, la inmensa mayoría de la población de la provincia de La Pampa, no pudo terminar la secundaria, ¿no es cierto? El 57%. Fíjense lo que representa para un joven o un adulto, como muchos también están viéndonos, no necesariamente adolescentes, lo que significa terminar la secundaria, porque uno ya se va a posicionar en un lugar en la sociedad muy elevado, no porque tenga dinero, no porque tenga
pertenezca a una aristocracia de sangre, sino porque simplemente estudió. Entonces, el hecho de estudiar nos permite ir avanzando y creciendo, y máxime si venimos de un hogar humilde, ¿no es cierto? Bueno, secundaria completa, fíjense el sector azul, y si ustedes se animan a terminar la secundaria y hacer una carrera universitaria o terciaria, van a formar parte del 7% de la población de La Pampa, lo que significa que en La Pampa, de cada 14 personas, una tiene estudios terciarios o universitarios. Fíjense qué importante es terminar la carrera, porque les va a permitir a ustedes, no sé si hacer dinero, pero sí se van a transformar de alguna manera en los líderes sociales, en los líderes de la provincia de La Pampa, porque sin duda que van a tener que dirigir gente. Porque fíjense, van a ser el 7% de la población, es decir, 1 de cada 14 personas. Bueno, viendo estadísticas de La Pampa, otra cuestión que me llama la atención, lamentablemente no tenemos datos del censo 2020, porque obviamente no sé cuándo será el censo próximo, que se debería hacer cada 10 años, nos vamos a manejar con los últimos censos. Fíjense lo que está pasando en la provincia de La Pampa también. Les quiero mostrar datos de una localidad también que hemos tenido una fantástica charla. Fíjense como muestra, ¿no? Pretendo tomar una localidad, Santa Isabel, simplemente como una muestra. Fíjense los últimos 10 años, digamos, del 2001 al 2010, fíjense cómo decreció la población de 0 a 4 años, ¿no es cierto? Es decir, seguramente que en el 2020, con respecto al 2010, esta información todavía, la barra roja todavía debería estar más baja, o sea, menos población. Y fíjense si comparamos la población mayor de 85 años, el crecimiento importante que tuvo en una pequeña localidad la población mayor frente al decrecimiento de los recién nacidos o de los niños. Esto es un dato que ustedes tienen que tener en cuenta, porque tiene mucho que ver con las carreras del futuro, que no le hemos prestado demasiada atención, ¿no es cierto? Las carreras que tienen que ver con la atención de la tercera y cuarta edad y el aumento espectacular de la expectativa de vida, ¿no es cierto? Son carreras que hay que tenerlas en cuenta y que las vamos a citar, pero no necesariamente carreras vinculadas a la salud, ¿no es cierto? Yo tengo alumnos en la universidad de la carrera de turismo, ¿no es cierto? Y siempre les digo, presten mucha atención a ese nicho importante que es la tercera edad, que tiene tiempo libre y que muchas veces logró formarse un futuro, y entonces van a ser consumidoras de todo un tipo de servicios profesionales que hay que tener en cuenta. Bueno, esto simplemente estamos haciendo una breve introducción para ir entrando en calor. Otra cuestión que me llamó mucho la atención, en La Pampa siempre pregunto, una de las primeras preguntas que les hago a los chicos y a las chicas, si hay más mujeres o más varones. Y siempre aparece algún machista que dice sobran mujeres. Y entonces cuando uno analiza la estructura poblacional por género, la sorpresa es que en algunas localidades hay más varones que mujeres. Lo que sucede es que hay una apariencia de que hay más mujeres, muchas más mujeres, porque en el sistema educativo las mujeres son las que duran más, que tienen menos deserción. Un fenómeno también interesante de ver. Yo les estoy haciendo, un muestreo de distintas localidades donde estuve en La Pampa, porque no sería sería aburrido para ustedes también analizar analizar Alvear, Intendente Alvear, analizar Riglos, analizar cada una de las localidades, pero les muestro un poquito de cada una para que vean este fenómeno interesante, donde es cierto que hay más mujeres también a medida que crecemos, porque también la mujer tiene una tasa de sobrevida mucho mayor que la del hombre. Entonces, a aquel machista que decía que sobran mujeres, siempre le contestaba lo mismo, un poco en broma, que sí, en los geriátricos suele haber 3 mujeres por cada varón, ¿no es cierto? En fin, esta es una situación a tomar en cuenta, porque nos muestra lo que va a ser el futuro y el futuro laboral de muchos de ustedes. Ustedes saben que con el crecimiento de la expectativa de vida, no lo digo como un dato pesimista o para ponernos tristes, pero la mayoría de nosotros, si tenemos la suerte
de vivir muchos años, es muy probable que tengamos que recibir asistencia neurológica, asistencia psiquiátrica, ¿no es cierto? Asistencia oncológica, porque a medida que vamos avanzando, que va avanzando la expectativa de vida, las razones por las que fallecen los adultos mayores de 85 a 100 años, obedecen a estas causas que antiguamente no se padecían tanto, porque la gente directamente no llegaba a vivir más de 60 años, ¿no es cierto? Entonces, son ramas profesionales muy importantes para tener en cuenta y que vamos a ir viendo. Bueno, yo les puse en el chat ahí un buscador de carreras gratuitas, porque antes lo que hacíamos con el senador Marino, con un gran esfuerzo de su gente, es distribuir la guía del estudiante, que era un libro muy grueso, es un libro muy grueso de 1000 páginas, que ahora ustedes, gracias a la tecnología, lo pueden tener en internet. Entonces ustedes ponen la carrera que buscan y les van a salir el resultado con las estadísticas que estamos mostrando y demás. Bueno, estudiantes universitarios por género. Otra advertencia para los varones. Fíjense que en la universidad actual son inmensa mayoría las mujeres. Y en mi época, que yo tampoco soy Matusalén, sino que me gradué hace 30 y pico de años, era exactamente al revés, la mayoría éramos varones. En el curso de menos de una generación se dio vuelta esta situación. Y vamos a explicar también algunas causas, ¿no? Pero fíjense, los estudiantes universitarios, mayoritariamente mujeres, es cierto que también se gradúan muchas más mujeres que varones. Los varones no solo tienen una tasa de abandono, de deserción muy alta en la secundaria, sino también en la universidad, ¿no es cierto? Es un dato a tener en cuenta. Es decir, que en esta misma charla es muy probable, y yo lo estoy viendo ahora en las distintas imágenes que veo, que los varones nos distraigamos más que las mujeres. La mujer en los estudios universitarios tiene a tener un mayor grado de concentración y perseverancia. Siempre digo que para recibirse en una carrera no hay que ser un genio. Si yo me recibí, imagínate todo lo que pueden hacer ustedes. Lo que hace falta es perseverancia, digamos, tener un ritmo de estudio y concentración, ¿no? No ser un genio. Muchas veces los genios no se reciben, porque a veces se sienten como por sobre los demás y eso lleva a que se dispersen. Bueno, lentamente espero que estas estadísticas que estamos mostrando, que no son las últimas, porque son las últimas que hay disponibles, ¿no es cierto? Es decir, siempre en estadística tenemos una fotografía de hace unos años atrás, porque es cuando las estadísticas ya están elaboradas y disponibles. Entonces, bueno, esta es la situación de los estudiantes universitarios por género en nuestro país. Otra cuestión interesante que vamos viendo a medida que uno ve avisos clasificados en internet, que para hacer cualquier actividad, por modesta que sea, no solo se está pidiendo secundario completo, sino hasta estudios universitarios incompletos. Esto puede suscitar distintas críticas, que decirme, ¿cómo van a pedir gente que sea estudiante universitaria para repartir pizza en moto? Bueno, pero muchos se pueden dar ese lujo porque entienden que el estudiante universitario también es como que tiene una vida como más ordenada, ¿no es cierto? ¿No? Que es como más perseverante en la actividad laboral que tome, ya sea una tarea hoy tan importante como el reparto domiciliario. Para tener en cuenta que sin secundario completo es muy difícil obtener trabajo, ¿no es cierto? Bueno, avanzando un poquito más, si uno no quiere estudiar, termina la secundaria y no le da ganas de estudiar, la Argentina, a pesar de todas las dificultades que tenemos, la Argentina necesita imperiosamente oficios especializados. Esto es una tendencia que cada vez es mayor. Yo lo vengo diciendo de hace 20 años, cuando mi querido amigo Néstor Esclausero estaba de gerente de noticias en Canal 7, siempre me convocaba bajo el lema, perdónenme si hay algún abogado, no es un ánimo de ofender, pero el lema era más plomeros, menos abogados. Digamos, es una simpleza, ¿no? Un eslogan. Pero lo que queríamos decir, que en la Argentina tenemos una enorme cantidad de profesionales de determinadas actividades, no digo que no sean productivas, pero
lo cierto es que tenemos cada vez menos técnicos especializados, no solo en, yo les puedo asegurar que todo lo que tiene que ver con plomería, gasista, yo me saco el sombrero y los veo con gran respeto, porque imagínense ustedes en sus casas quedarse sin agua, ¿no es cierto? Quedarse sin agua, no tener agua, no es agua potable, es un problema, y eso lo resuelve un plomero, y un plomero es un técnico especializado, ¿no es cierto? O un gasista, lo importante que es un gasista matriculado. Lo importante que es un maestro mayor de obra. Les puedo asegurar que aquel que no tenga ganas de seguir la universidad, hay un panorama tan amplio de oficios para buscar capacitación. Algunos municipios han hecho un gran esfuerzo en generar talleres de oficios, ¿no? Porque otra cosa que les puedo asegurar, en la Argentina es más fácil encontrar dónde estudiar abogacía. En un sótano de un bingo te enseñan abogacía, pero es muy difícil formarte como electricista, como gasista. Entonces, por eso son actividades muy escasas en nuestro país. Y hay otro sinfín de actividades que no les quiero desarrollar ahora, pero si después hay preguntas por el chat, les podría hablar yeseros. Bueno, ya no hay más yeseros. ¿Por qué no hay más yeseros? Porque es un oficio tan refinado que ahora lo que hay es durloqueros, ¿no? Los que ponen el durlock, que tampoco hay muchos, también es un trabajo muy pedido y muy rentable, ¿no es cierto? Es decir, que los oficios también se van reciclando y que ofrecen muy buenas posibilidades de salida laboral y de ganarnos el sustento sin depender de nadie. Qué lindo que es vivir de lo que uno gana sin depender de nadie, ¿no es cierto? Bueno, aquellos que quieran estudiar también piensen que a raíz de la pandemia hubo una explosión de demanda de todo lo que tiene que ver con programación, ¿no es cierto? Las actividades de programación, que siempre han venido en crecimiento en nuestro país, porque dependemos de un programador hasta para abrir la canilla del agua, porque la empresa distribuidora del agua también tiene un software, y todo tiene un software, y los automóviles también tienen computadoras. Entonces imagínense que son actividades que están en crecimiento y que tienen una demanda insatisfecha enorme. Una demanda insatisfecha enorme. Las empresas que más han crecido en la Argentina son las que tienen como principales empleados programadores. No quiero dar nombres, pero nosotros durante décadas, la empresa que más valía en la Argentina, que más facturaba, era una empresa estatal, que produce petróleo, que produce combustible. Y ahora no, ahora es una empresa privada cuya mayoría de empleados son programadores, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo va cambiando rápidamente la realidad. Entonces, digo, estoy mostrando cuestiones y sin embargo, miren la locura de nuestro país. La verdad que es una locura nuestro país por muchas razones. ¿No es cierto? La principal locura que hay, no la voy a decir. Yo me voy a hablar de las locuras nuestras, de la elección de carreras, que tienen que ver con mi actividad. Que la gente elige las carreras que tienen menos demanda laboral. ¿Vos me podés explicar por qué? La gente elige las carreras que menor demanda laboral tiene. Y pocos eligen las carreras que tienen buena demanda laboral. Fíjense si no es una locura, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando estuve en Macachín en una oportunidad, un amigo que nació ahí, que no sé ahora por dónde andará, hace mucho que no lo veo, que se llama Dicky, me decía, sí, acá los técnicos lecheros vienen de la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? Porque la gente acá estudia diseño de indumentaria, no digo que esté mal, pero vieron que Macachín, un pueblo que tuvo mucha inmigración vasca, ¿no es cierto? Bueno, no les voy a decir yo lo que produce cada región cada lugar de la provincia de La Pampa, ¿no es cierto? Pero me acuerdo que estuve en un gran restaurante o un gran espacio, un gran lugar que era de los vascos y estaban viniendo de la provincia de Córdoba, de Villa María. Tal vez ya haya cambiado esa realidad, ¿no? Pero venían de Villa María a dar capacitación sobre técnico en lechería. Bueno, ejemplos, ¿no es cierto? Solo 1 de cada 10 estudiantes elige carreras tecnológicas, ¿no es cierto?, en nuestro país. Es decir, que no solo tenemos escasez de programadores, sino también de ingenieros de todas las especialidades, ¿no es cierto?
podríamos hablar de algunas ingenierías que son clave y que se reciben media docena de graduados por año. Ustedes saben que se reciben, es increíble, no sé a dónde vamos a ir a parar, se reciben 15.000 nuevos abogados por año, cada año 15.000, y se reciben media docena, 6, o a veces menos, ingenieros electricistas, ingenieros navales. No sé si me explico la desproporción. No digo que no necesitemos abogados, porque en un Estado de Derecho necesitamos defender nuestros derechos, pero debería haber más o menos un equilibrio, ¿verdad? Bueno, esta es otra realidad que les quería mostrar. Bueno, por supuesto, oficio, ya hablamos, otro gran drama cuando el país empieza a crecer es todo lo relativo a la mecánica, a la electromecánica, a lo electrotécnico, ¿no es cierto? Que también presenta demanda insatisfecha, ¿no? Y también hay otros oficios que a lo mejor uno piensa que no tienen futuro, y muy por el contrario, ¿no? Hay actividades que no es necesario ir a la universidad, sino que hay cursos de capacitación que permiten también hacerse de una salida laboral, porque cada uno de ustedes tiene una realidad diferente, y nosotros necesitamos tanto oficios como profesionales, ¿no es cierto? Yo recuerdo en la provincia de Jujuy que fui a dar una conferencia a distintas localidades, algunas remotas, como en Abrapampa, y me contrató lo que era la que hoy soy la ministra de Educación del gobierno actual, pero en aquel momento estaba en la oposición, y entonces me mostró un caso, una chica que estaba aprendiendo a hacer máscaras faciales, porque tenía 3 hijos, madre soltera, y empezó a ganarse la vida de ese modo, máscaras faciales de barro, con un barro ancestral, digamos, que le permitía hacer una limpieza de cutis. Y me decía, ¿sabes cuáles son los principales clientes de esta chica? No son mujeres, son varones, ¿no es cierto? Encontró un nicho de capacitación para poder salir adelante sin depender de nadie. Me pareció magnífico. Bueno, no sé si me están escuchando, más o menos se entiende lo que digo, porque quería seguir con las estadísticas un poco más adelante. Quería explicar otro malentendido que suele haber a la hora de elegir una carrera. Uno siente que tiene una vocación por cocinar, por dibujar, por navegar, por enseñar, por viajar, ¿no? Todas cosas lindas. Y pretende que haya una carrera universitaria que atienda a esa vocación que tenemos. Uno se siente vocación para cuidar niños, siente vocación para cocinar, y uno pretende encontrar carreras que se relacionen directamente con esa vocación. Y lo primero que me gustaría decirles es que existen carreras que se aproximan a lo que uno quiere hacer, pero es muy importante que ustedes sepan, de entrada, para evitar futuras decepciones, que no existe ninguna carrera hecha a medida de lo que ustedes buscan, porque hay mucha gente que se decepciona, porque dice, yo quiero hacer tal cosa, y profesor, no encuentro ninguna carrera que tenga que ver con esto que yo quiero hacer. Entonces empieza la decepción, porque empiezo a mirar los planes de estudio, por ejemplo, voy a dar algunos casos. Quiero estudiar educación física, porque no me gusta la matemática ni la biología, y después me entero que tengo 4 años de anatomía, abandono educación física. Quiero estudiar, por ejemplo, psicología, después me doy cuenta que tengo que estudiar 4 años de matemática, ¿no? Porque la psicología usa mucho también para elaborar baremos, la estadística, abandono la carrera. Quiero estudiar periodismo deportivo porque me gusta mirar fútbol, y después me entero que tengo que elaborar texto, que tengo que escribir, que tengo que leer mucho, y abandono la carrera. Entonces, es muy importante que de entrada ustedes sepan que las carreras se acercan a lo que uno busca, ¿no? A la profesión elegida, pero nunca va a haber una carrera que coincida un 100% con lo que ustedes buscan. Es decir, a ver si se entiende este gráfico. Yo tengo ganas de hacer algo, entonces aparece una carrera. Tengo que hacer el esfuerzo de encontrar aquella carrera que haga intersección, ¿se acuerdan teoría de conjuntos? No sé si se sigue enseñando, que coincida lo más posible con lo que yo busco, pero sabiendo de antemano
que va a haber cosas que me van a quedar afuera. Este sector azul es todo lo que a mí me gusta hacer, pero lo puedo hacer sin estudiar ninguna carrera. Y este sector rojo o rosado es todo aquello que me ofrece una carrera y no me gusta, pero lo tengo que estudiar igual para recibirme. Y acá en el medio tengo que hacer el esfuerzo para encontrar la máxima cantidad de asignaturas, de materias, de quehaceres que coincidan con lo que yo busco. Obviamente, si a vos te gusta ayudar a la gente, entender sus problemas, la psicología es una gran carrera. Entonces vas a tener muchas asignaturas que te van a gustar, pero a la vez uno tiene que aceptar, para no abandonar una carrera ante la primera decepción, que va a tener que cursar otras asignaturas. Porque en realidad la vida misma es así. Si uno quiere formar una familia, si uno quiere entrar a un buen trabajo, siempre va a haber cosas que me van a encantar y me van a gustar mucho, pero hay otras cosas que tengo que aceptar, porque si no voy a vivir rezongando en la vida. ¿Vieron aquellos que rezongan? No sé si los padres de ustedes, alguno ahí rezongó, porque todos lo ven mal. Bueno, es que la vida no es blanco y negro. Entonces, a la hora de elegir una carrera es muy importante darles este mensaje, que no existe la carrera ideal, así como no existe la novia ideal, ni el novio ideal, sino que tenemos que aprender a conocernos y a querernos, al ir profundizando incluso en los defectos que puede tener el otro o la carrera, ¿no? Y así vamos a poder terminar una carrera y poder de algún modo sentirnos realizados. ¿Se entendió esto más o menos? Bien. Bueno, gracias a Tina, porque yo veo algunos pocos de la gran cantidad de gente, pero me ayudas mucho, porque si no a veces me siento que hablo solo y bueno, uno requeriría ayuda psiquiátrica, ¿no es cierto? Pero ya con esa sonrisa me estás brindando salud. Bueno, otra cuestión importante es ¿cómo me entero cuáles son las carreras que tienen más que ver con lo que yo busco, después de lo que dije? Entonces, es muy importante la cuestión de averiguar, por un lado, qué es lo que a mí me gusta hacer, que eso no es tan difícil, ¿no? En general, la mayoría sabe lo que le gusta hacer, pero también es interesante chequearnos a nosotros mismos para ver en qué tenemos más facilidades, lo que algunos psicólogos le llaman inteligencias múltiples, que eso se resuelve yendo a una orientadora vocacional, que en la mayoría de las localidades de La Pampa hay excelentes orientadores vocacionales porque me han contactado y estuvimos conversando, o a través de algún test. Nosotros en la página web que les puse en el chat y que está ahí al pie de esta lámina, hay un test gratuito que ustedes pueden hacer, pero es muy importante, yo creo que es mejor que vayan a un psicopedagogo, a un psicólogo que se especialice en orientación vocacional, que los va a ayudar. ¿A qué? Los va a ayudar a descubrir en qué se destacan a ustedes, qué aptitudes naturales tienen, que a lo mejor no lo conocen, porque a veces uno mismo se conoce poco, ¿no es cierto? Y de la intersección, de la superposición de lo que a mí me gusta, mezclado con lo que yo tengo una actitud natural, va a salir la carrera bien elegida, ¿no es cierto? Es decir, a mí me gusta jugar al fútbol, pero imagínense que yo hubiera entrado a un profesorado y un desastre, o como jugador de fútbol profesional. A mí me gusta cantar cuando me baño, pero nadie va a pagar para escucharme cantar. Es decir, me gusta hacer algo, pero no tengo la aptitud, ¿no es cierto? Entonces, tiene que compatibilizar los dos aspectos para poder llegar a un buen éxito. Bueno, otra pregunta que uno puede tener después de ver estas transparencias, no sé si vamos bien, es cómo puedo descubrir, cómo puedo darme cuenta cuáles son mis aptitudes, porque ahí viene el problema de cómo descubrir cuáles son mis aptitudes, siendo un psicólogo o un orientador vocacional. Entonces, hay que ir viendo que cada una de nuestras inteligencias particulares se relaciona con un grupo de carreras, que es lo que me gustaría ver. Yo quería pedirle a Juan Carlos, si me permite hacer una interrupción de 5 minutos por el tema de la lámina, porque parece que es muy pesado el archivo y no lo puedo pasar. O si me puede ayudar alguien del equipo.
No hay problema, Juan, al contrario. Al que te necesitamos es a vos, así que Bueno, tomate 3, Juan, 4 minutos, no hay problema, por favor. permítanme 5 minutos que voy a cambiar a resetear la máquina y estoy de nuevo con ustedes. ¿Me permiten 5 minutos? De paso descansan. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, chicos, sé que no me pueden contestar, pero bueno, nada, es un ratito, no se desconecten, no se desenchufen, porque creo que viene lo mejor, por lo menos en las charlas que he participado con Juan, ahora entramos en la parte más linda y creo que va a ser muy interesante, así que nada, pueden tomarse un mate, un café, eh, volver a charlar con alguno de los que tengan cerca y en un ratito seguimos con Juan. Por supuesto, recuerden que pueden formular todas las preguntas que quieran por el chat, que una vez que termine la exposición, Juan va a contestar absolutamente todo, así que no duden en preguntar y tampoco, a ver, así haya preguntas reiteradas, las vamos a concentrar unas con otras, pero se les va a dar respuesta a todos ustedes, así que pueden seguir formulando las preguntas, no hay ningún problema.
Hola, discúlpame, Juan Carlos, que me pasó este incidente. Eh, Vuelvo a compartir pantalla. Genial, genial. Bueno, les estaba señalando, haciendo un rápido repaso, la importancia de los oficios, la importancia de saber diferenciar entre lo que nos ofrecen las carreras y nuestra vocación, que nunca va a estar presente la carrera perfecta, que para encontrar la profesión elegida tenemos que hacer el esfuerzo de estudiar cuáles son nuestros intereses y aptitudes, y aquí es donde nos detuvimos. Y analizar cuáles son nuestras aptitudes, porque cada una de nuestras aptitudes se relaciona con un grupo de carreras. Yo siempre me detengo en dos aptitudes que sirven para todas las carreras, que hay que tenerles muy en cuenta, que uno tiene que ver con la expresión verbal. Muchas veces los medios electrónicos, el teléfono que tanto necesitamos ahora en época de pandemia, nos inhibe de una herramienta muy importante que es la expresión verbal, poder comunicarnos a través de la palabra. Yo les encargo a ustedes que hagan un simple ejercicio de grabarse a ustedes mismos. Si ustedes cuando se graban su propia voz encuentran que no les gusta demasiado, es que hay alguna cuestión que hay que entrenar mejor, la actitud verbal, ¿no es cierto? Una manera de saber que tenemos la voz y la actitud verbal entrenada es cuando empezamos a escucharnos a nosotros mismos y no nos disgusta, ¿no es cierto? Entonces la actitud verbal es muy importante porque muchos exámenes, no solo en la universidad, sino en la vida, se van a tener que hacer a través de la expresión verbal. Yo veo ahora que tomo tantos exámenes vía Zoom y vía Meet, que la mayoría de los alumnos me piden o me dicen o argumentan que no le anda bien el micrófono. Yo sé que en el fondo es la dificultad de la expresión verbal, que nos cuesta mucho comunicarnos a través de la palabra. A tal punto que la Universidad Nacional del Litoral hizo este estudio de cómo le aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria y la presión sanguínea a un estudiante cuando se presenta un examen oral. Entonces, hay que entrenar la expresión verbal porque es una cuestión que venimos degradando con el tiempo, habida cuenta de que nos comunicamos cada vez mejor con los teclados. Eso a tenerlo en cuenta. La otra cuestión importante es la capacidad de concentración que nos permite la lectura, porque uno cree que leer textos breves en un post de Facebook o de Instagram o de Twitter tiene capacidad lectora para poder aprobar una asignatura. Y no es así, al contrario. Yo creo que los medios digitales nos han brindado una ayuda indispensable, especialmente en esta pandemia, pero también nos produce mucha dispersión. El grave problema que tenemos adultos, yo me incluyo, soy el principal, y jóvenes, el problema de la concentración. Para poder hilar una idea con cierta profundidad, para poder argumentar con una cierta profundidad en cualquier orden, ¿no? En cualquier disciplina, necesitamos concentración. Y eso es lo que nos cuesta cada vez más. Y para leer un libro, un texto, tenés que estudiar medicina, tenés que leer farmacología 1 del doctor Rotling, un tomo de 400 páginas con fórmulas. Requiere concentración. Otro equívoco. Nosotros creemos porque tenemos la herramienta de Internet que tenemos todo a la mano. Yo siempre lo digo a mis alumnos y ustedes, yo ahí les puse mi link del canal de YouTube que tengo unos videos me parece que muy buenos para aprender a buscar en Internet, porque ustedes saben que uno cree que tienen Internet todo. Pero cuando uno googlea algo, lo primero que aparece arriba de todo en los resultados de búsqueda suele ser basura o suele ser comercial. Ustedes saben que hay una cosa que se llama posicionamiento SEO, es decir, que hay programadores que se especializan en que algunos contenidos aparezcan arriba de todo, pero no porque tengan calidad, sino porque hay gente que está trabajando intensamente para lograr ese objetivo, ¿no? Pero no necesariamente es información de calidad. Yo creo que al contrario, que las mejores páginas para informarnos no siempre son las que están arriba de todo. Por ejemplo, la universidad donde yo me formé, Universidad de Buenos Aires, tiene páginas excelentes con todas las tesis doctorales, pero hay que saber encontrarlas. Entonces yo me puedo informar bien
sabiendo buscar bien. Y es muy importante esa cuestión porque hoy día la información es cada vez más barata. Yo creo que lo más caro es como hoy le hicieron un reportaje a un expresidente de Uruguay, lo más caro es la edición. Editar significa cómo selecciono de todo ese océano de información lo que es válido, ¿no es cierto? Uno se enferma, enseguida googlea algo. Y toda la información basura que hay, yo lo he comprobado por razones de familiares, personales, ¿no? Cuando alguien se enferma o tiene un enfermo grave, googlea y hay una inmensa océano de basura. Y así en todos los órdenes. Entonces aprender a buscar en internet. Yo les voy a dejar también unos links de un par de tutoriales, por ahí les sirve cómo buscar en las buenas páginas. Por ejemplo, bueno, muchos de ustedes saben que además del Google común está el Google Scholar o académico, ¿no? El Google Scholar te va a presentar resultados de búsqueda solo de artículos validados científicamente. Ya es un paso adelante, ¿no es cierto? Por ejemplo. Bueno, la sabiduría es cara, lo que es barato es la información. Otra cuestión importante. Y aquí, hablando de información, ustedes tienen, no sé si, yo creo que una ventaja frente a nuestros abuelos. En la época mía había 300 carreras, en la época de mi padre había solo 50 carreras universitarias para elegir, en la época de mi abuelo había 17 carreras nada más para elegir, hoy hay 12.000, más de 12.000 carreras, ¿no es cierto? Lo cual es una ventaja, pero también puede presentar mucha confusión entre esa vorágine de información y de carreras que tengo que elegir. Eso provoca mucha angustia, porque ¿cuál es mi carrera? ¿No es cierto? A lo mejor en otra época, en la Edad Media, había 3 carreras, ¿no? Para elegir. Ahora tenemos más de 12.000. Todo eso provoca angustia también. Elijo una carrera larga, elijo una carrera corta. Yo siempre digo que depende de la situación de cada uno, de cada familia, de cada una de sus posibilidades, ¿no es cierto? A la hora de elegir una carrera. A mí me piden a veces como consejo, profesor, ¿qué elijo? ¿Una carrera técnica de rápida salida laboral o una carrera larga? Bueno, depende de cada uno. Una vez me acuerdo, una enfermera en 25 de mayo, ¿no es cierto? Me decía, ¿qué puedo hacer? Yo soy enfermera profesional y quisiera estudiar medicina, pero tengo 3 hijos y soy sola. Mi marido no se me dejó. Bueno, hay que ver si una cosa es lo que yo quiero, otra cosa son las posibilidades que me da la vida. A lo mejor se especializa en... Yo le recomendé, ¿por qué no te buscas especializar en enfermería, en geriatría? Que tanta necesidad hace falta en la región, ¿no es cierto? Hay que buscar las posibilidades que tiene cada uno. Eso lo sabe cada uno, no puedo yo dar un consejo. Bueno, 5.500 carreras largas para seguir, 2.700 carreras cortas, algunas magníficas porque tienen una excelente salida laboral, ¿no es cierto? Tecnicaturas, títulos intermedios que tienen una muy buena salida laboral. Y después, bueno, aquellos que les empiece a gustar el estudio, con una carrera universitaria no van a encontrar calmar sus ganas de aprender. Entonces surgen los posgrados, las especialidades, las maestrías, los doctorados. No me quiero extender en esta fase porque bastante tienen ustedes con elegir ahora una carrera de grado o una carrera técnica, ¿no es cierto? Pero, ¿saben por qué les pongo esta lámina? Porque muchas veces me preguntan, quiero ser médica psiquiatra. Bueno, yo lo primero que les digo, vos estudiá medicina, porque después a lo largo de la carrera, la especialidad, te vas a ir dando cuenta de lo que te gusta, porque la especialidad es una cuestión de posgrado. Entonces falta mucho para la especialidad. Del mismo modo me dicen, quiero ser abogado porque quiero ser abogado penalista, especialmente cuando hay un caso notable. Me acuerdo cuando fue el asesinato de Nisman, hubo en la página nuestra, se multiplicó por 37 las búsquedas de las carreras de criminalística, criminología, médico forense, no sé, que son carreras, la mayoría de posgrado, ¿no? De posgrado, y que tienen muy poca salida laboral, dicho sea de paso, porque son carreras reguladas muchas veces. Entonces hay que tener en cuenta que a veces las modas no se
conllevan con la realidad. Tengo anécdotas para contarles. Me acuerdo cuando daba clase de arqueología en la Universidad Nacional de La Rioja, que yo me iba en auto los viernes, me encantaba, de Buenos Aires. Bueno, yo tenía alumnos, éramos media docena de los alumnos de mi carrera, pero la carrera de criminalística tenía 500 alumnos en una provincia chica. Yo digo, esta gente que iba... Impresionante. Yo decía, ¿cómo va a ser para la salida laboral? Porque imagínate que se reciban 500 licenciados en criminalística por año. Impresionante. Me parecía un despropósito. En Mendoza he asistido también a dar charlas donde me contaban que se reciben 25 veces más escribanos que los que puede absorber el país, la provincia, perdón. Ténganlo en cuenta esto. La Pampa hasta hace unos años, el senador, y ustedes lo deben saber mejor que yo, tenía un problema, que tenía una sobrecarga, esto me lo dijo un intendente que era farmacéutico, una sobrecarga de estudiantes de farmacia, ¿no? Algunos iban a la San Luis a estudiar farmacia, y había una cantidad de farmacias por habitante que era impresionante, ¿no es cierto? Tomar en cuenta también la realidad de cada uno, ¿no es cierto? Y de la provincia y de la región. Bueno, fíjense ustedes este cuadro. ¿Cómo aumentó la cantidad de universidades en nuestro país? Un aumento verdaderamente espectacular. Yo creo que es bueno que haya cada vez más universidades, pero también tengo otra conferencia más dirigida a padres que se llama ¿Cómo evitar las malas universidades? Porque tenemos cada vez más. Pero hay que decir la verdad, perdónenme que se los diga, porque no está bien visto decirlo. Tenemos cada vez más cantidad, pero no calidad. Es decir, no se trata solamente, bueno, estamos con un representante del Congreso de la Nación, no me quiero poner yo a hablar, pero no se trata solamente de votar el presupuesto y la aprobación de una nueva universidad, sino los docentes, los laboratorios, el impacto y el consumo que implica, la inversión que implica una nueva universidad, o atender mejor a las que ya están. Bueno, es todo un debate, que yo a veces veo que se crean universidades más por oportunismo y no se enseña bien. No se enseña bien porque lo conozco, lo puedo dar con conocimiento de causa. Entonces hay que saber elegir cuál es la universidad de calidad. Por ejemplo, ustedes tienen en La Pampa magníficos ejemplos. Voy a dar un ejemplo porque me tocó estar dando una charla y me lo citó el ex rector de la Universidad de Buenos Aires, un médico veterinario que yo quiero mucho, a pesar que discrepamos en las ideas, pero eso no implica que uno no pueda tener una amistad. El doctor Rubén Aliú, que fue rector de la Universidad de Buenos Aires, médico veterinario, me contaba, en General Pico hay una facultad veterinaria bárbara, ¿no es cierto? Yo estuve dando en el auditorio, invitado por Marino, y que nos prestaron el auditorio para dar la charla de veterinaria. Veterinaria es una carrera con buena salida laboral, pero claro, no se dicta en todos lados, a eso voy. Cantidad de universidades que dictan veterinaria, no sé cuántas son, media docena, ojo, porque la mayor parte de las universidades dictan carreras baratas para dictarse, que son fáciles de armar, y ustedes imaginarán cuáles, requieren poca inversión para el dictado de la carrera. Bueno, pero el problema no es que el de la cantidad de universidades no es tan grave, sino este cuadro que les voy a mostrar ahora. Tenemos muy buenas universidades en Argentina, ¿no es cierto? Viene gente del exterior a estudiar, que yo creo que nos enriquece que venga gente de afuera a estudiar a la Argentina, porque yo creo que son macanas esos que nos vienen y nos sacan un puesto a los argentinos, nos enriquecen porque nos permiten un intercambio, conocer otras realidades. También hay argentinos que se van a estudiar afuera, que eso en parte muchas veces la gente que es medio racista no lo dice. También nosotros nos vamos, y es lógico que haya un intercambio. Entonces tenemos mucha gente de afuera que viene a estudiar a la Argentina porque encuentra ventajas increíbles que tenemos en nuestro país. Ya después de tanto drama vamos a tratar de levantar el ánimo. ¿Qué tenemos de bueno en la Argentina? Bueno, yo les voy a decir dos cosas, ejemplo. En el fondo no sé si son buenas, pero creo que les brindan mayor accesibilidad al estudiante. Primera cuestión, la inmensa mayoría de las universidades en Argentina son gratuitas. A vos te puede parecer obvio, pero no es nada obvio, ¿no? En la mayor parte del mundo no hay universidades gratuitas. Las universidades del Estado
Si vos no podés, son pagas. Si no podés pagar, te van a dar un préstamo. Te van a dar un préstamo que después lo vas a tener que devolver cuando te recibas, ¿no es cierto? En la mayoría de los casos, no digo todos. Pero es raro que exista una gratuidad absoluta como hay en nuestro país. Punto número uno. La mayoría de las universidades son gratuitas. Las públicas todas. Y las privadas tienen aranceles que hay veces que son más bajos que la cuota de una secundaria. Yo hablando con rectores de universidades privadas me dicen, que no sé por cómo, vienen de un colegio privado que paga el doble que lo que sale una cuota en una universidad privada. También las universidades privadas no son gratuitas, pero son accesibles. Primera ventaja, económica. Segunda ventaja, que para algunos no es una ventaja, pero para ustedes creo que sí. En la Argentina hay una ley, para mucha gente le parece increíble que exista una ley de esta naturaleza, que impide que haya examen de ingreso y cupos. O sea, el ingreso es directo, por ley, a las universidades. Lo sabían eso, ¿no? Que hay una ley Puiggrós, no sé si sigue vigente, pero fue una profesora mía, Adriana Puiggrós, que sacó esa ley. En otros países no es así. Es decir, pongamos por ejemplo Brasil. Brasil existía y existe un examen de ingreso que es terrible. Antes se llamaba vestibular. Japón, ¿no? Mi hijo tiene la nacionalidad japonesa, le espera un destino, Japón. Hay una semana que todo Japón rinde examen de ingreso en las universidades y es bravísimo el examen de ingreso, entra muy poca gente, ¿no es cierto? En España hay cupo. Si vos querés estudiar abogacía en la Universidad Complutense porque está en Madrid y querés estar cerca de los lugares que te gustan, o en Barcelona, es dificilísimo que lo logres porque hay cupos. Por ahí te sale una plaza en, no sé, en Santiago de Compostela, en Galicia o en Cantabria. No, acá vos podés elegir la universidad que te guste y entrar a una carrera. ¿Se entendió este concepto? Gratuidad, ingreso irrestricto. Dos rarezas en el mundo. Por eso tenemos tanta gente que viene a estudiar en la Argentina, porque en Colombia, por ejemplo, en Colombia, no es bueno compararnos con otros países como hacen muchos de nuestra clase política porque es ofender, ¿no? Pero yo no quiero comparar en un sentido quién es mejor o quién es peor, pero Colombia tiene cientos y cientos de universidades. Y los mismos colombianos vienen a la Argentina y me dicen, no, pero hay universidades de muy baja calidad. Entonces se vienen acá, y los colombianos, los venezolanos, que son chicos que, yo tengo muchos alumnos ahora, una educación, una formación, y vienen a la Argentina porque dicen acá hay buena educación. Y son chicos que vienen con una formación secundaria que hay que sacarse el sombrero, y eligen la Argentina. Bueno, ¿esto por qué lo digo? Porque a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos al lado, ¿no es cierto? Es como cuando, yo me acuerdo cuando vivían mis padres, uno no valora a los padres porque los tiene tan cerca que no se da cuenta de muchas cosas. Y en nuestro país también, tenemos tantas ventajas a veces que no nos damos cuenta de esa facilidad, de esa facilidad que tenemos. Ingreso irrestricto, gratuidad. Bueno, no quiero seguir hablando de esta cuestión, pero porque ya les expliqué, lo que sí me gustaría hablar ahora de alguna dificultad muy fuerte. Así como es fácil de entrar a la universidad, yo quiero que ustedes estén prevenidos, que es muy difícil recibirse. Ese es el gran drama de la Argentina. Así como tenemos tantas ventajas, que es el ingreso irrestricto, la gratuidad, es muy difícil terminar una carrera. Yo no digo para que ustedes se sientan con temor, al contrario, con la idea de que más vale prevenir que curar. Sepan que ustedes de entrada se tienen que tomar la carrera universitaria con esa seriedad que implica que no hay que ser un genio, como dije antes, sino la perseverancia, la concentración, porque fíjense que solamente se recibe 1 de cada 4 que entran. Entran 4 y se recibe 1. ¿No? Aproximadamente el 28% de los egresados, que es esa delgada línea roja. ¿Lo pueden apreciar? ¿Lo ven, no? ¿Lo entienden este cuadro? Bien. Bueno, fíjense que la cantidad de estudiantes universitarios que tenemos en nuestro país. Tenemos 2 millones de estudiantes en la universidad, lo que es un dato muy bueno, por supuesto. 500.000, medio millón de ingresantes cada año,
y 125.000 graduados. Pero fíjese el desfasaje que hay entre ingresantes y graduados. En países donde hay un examen de ingreso muy estricto, como Japón, o donde es cara la universidad, como Estados Unidos, la relación es casi que todos los que entran se reciben, ¿no es cierto? Se entiende la diferencia, porque hay un filtro muy fuerte al ingreso. No sé cómo vamos de tiempo, yo no quiero excederme porque son interesantes las preguntas, pero especialmente cuando hablemos de estadísticas por profesión, pero no me quiero ir por las ramas. No sé cómo vamos, Juan Carlos. ¿Sigo? No, vamos bien, todo depende de los chicos cómo van. A mí me gusta escuchar, y te he escuchado muchas veces, pero no, un ratito más y ya hay un montón de preguntas, la verdad que hay un montón. Bueno, entonces voy a ir redondeando. Y si les parece bien a ustedes, yo lo que voy a redondear con esta estadística de carácter general, y no me voy a meter en cada carrera. Y después si hay preguntas, muestro. Medicina, abogacía, psicología, muestro las estadísticas de acuerdo a las preguntas que haya. Pero lo que quería señalar es que siempre pregunto lo mismo en las reuniones, si saben lo que dura una carrera. La mayoría de los chicos, cuando es en forma presencial, uno interactúa en forma más directa, más dialogada, me dicen, una carrera como abogacía dura 5 años, lo cual es cierto, pero esa es la duración teórica. Tienen que tener presente ustedes que la duración real es muy distinta de la teórica. Esto digo porque muchos se van a ir de su localidad en La Pampa a estudiar a Santa Rosa o a General Pico, o van a viajar para ir a estudiar a La Plata o a Buenos Aires. Sepan que la mayoría de la gente tarda más. No digo que vos te va a pasar, porque esto depende del entrenamiento que tenga cada uno. Yo digo que una carrera universitaria está muy bien dicha la palabra carrera, es como una maratón. Si uno empieza con buen entrenamiento, una maratón, salir a correr, digo, va a terminar rápido y en buen estado. Si uno empieza con mal entrenamiento, bueno, tal vez termine la carrera muy bien, tarde un poco más, ¿no es cierto? Si uno sale con un pésimo entrenamiento, lamentablemente puede tener el riesgo de abandonar, porque se pierde, se le acumulan los textos para leer. Pero lo cierto es que esta es la relación entre duración real y teórica. El problema, bueno, solamente un 30% se recibe en el tiempo teórico, es decir, un abogado en 5 años, o un médico en 6 años, solo el 30%. El gran problema es la deserción, como les dije antes. Hay carreras que la deserción es altísima, ¿no? Por ejemplo, las carreras que uno a veces estudia no del todo convencido, sino porque los demás estudian la carrera y me meto, como periodismo, como abogacía. Hay carreras donde la deserción es muy elevada, ¿no es cierto? Muchas veces se empieza una carrera sin convencimiento o sin entrenamiento y se abandona rápidamente. Hay que tener en cuenta. Vuelvo a decir, no es para que ustedes se desanimen, al revés. Les quiero mostrar también los riesgos para que ustedes ya de antemano los conozcan. La retención en el primer año es el 63%. Fíjense, esto significa que ya en el primer año abandonan el 40% la carrera en las universidades privadas y el 30 y pico también parecido en las públicas, ¿no es cierto? Eso es otro dato para tener en cuenta. Bueno, habría muchas más cosas para decir, ¿no es cierto? Por ejemplo, tal vez los privados, como la gente paga la cuota, hay una tasa de graduados mayor que en la estatal. Esto es muy claro. En una universidad privada se reciben 41%, 4 de cada 10, mientras que en la del Estado se reciben 3 de cada 10, ¿no es cierto? Esto es un dato que a lo mejor tiene que ver con que tal vez el que paga se siente más presionado a terminar una carrera en tiempo y forma. Habría que ver. Bueno, yo, si te parece, Juan Carlos, me gustaría ir redondeando porque tendría muchos más consejos para dar. Por ejemplo, lo último que me gustaría decir es que, me van a matar con lo que le voy a decir, no hay que elegir una carrera de entrada por la salida laboral. Yo creo que elegir una carrera
de entrada por la salida laboral es un error. Lo primero que hay que hacer, si me permiten una opinión, es hacer un test de orientación vocacional. Entonces ese test, paso número 1, hacer un test de orientación vocacional, donde ese test me va a orientar a un grupo de carreras. Me va a decir, la psicóloga, la orientadora vocacional me va a decir, vos tenés facilidad para las humanísticas, las artísticas, las contables, la defensa, la ingeniería. No te va a decir, no hay ningún test que te diga, vos tenés que ser abogado penalista, porque a veces me preguntan, no, pero no es preciso el test. No, el test es una orientación amplia. Te va a decir, vos tenés aptitud para lo artístico, para lo ciencias exactas. Entonces, eso es lo que te va a dar un test, serio. El test que pretende ser una bola de cristal es todo mentira. Este es un test serio, te va a orientar a un área, ¿se entiende? Un gran área. Vos tenés facilidad para la salud. Entonces, primer paso, hacer un test. Segundo paso, elegir una carrera por la salida laboral, pero que tenga que ver con lo que a mí que tiene que ver con mis aptitudes y gustos. No sé si soy claro. Ahí sí me puedo fijar en la salida laboral. Si yo me meto de lleno en ingeniería en petróleo porque tiene buena salida laboral, pero sin fijarme si tengo facilidad para la matemática, la química y la física, no voy a terminar la carrera. ¿No es cierto? Si yo me meto en la carrera que más salida laboral tiene en Argentina hoy día, que es actuario, ¿no es cierto? Actuario. Hay que estudiar mucha matemática aplicada, mucha estadística. Entonces, hay que ver si es para mí. Entonces yo lo que aconsejo es primero un test que me oriente a un área en sentido amplio y ahí dentro de cada área elegir las carreras por la salida laboral. Las carreras por la salida laboral es una cuestión muy subjetiva. Yo les puedo decir cuál es la situación a grandes rasgos de nuestro país. Ejemplo, el 60% de la gente se recibe en abogacía, ciencias sociales, humanísticas, ¿no? Y la demanda laboral, por lo menos la publicada, fíjense cuál es apenas de un 23% para esas mismas carreras. Es decir, que hay un desfasaje entre la cantidad de estudiantes y la salida laboral. ¿Se entendió esta comparación? Y por último, las carreras que menos estudia la gente, por ejemplo, ingeniería o ciencias exactas, o física, matemática, ingeniería mecánica, ingeniería electricista, apenas estudian 22% de los estudiantes estas carreras. Y a la hora de ver la salida laboral publicada, ustedes se van a llevar la sorpresa que es mucho mayor, es del 53%. En síntesis, ¿cuál era la locura que les dije que tiene nuestro país entre tantas? Que fíjense este cuadro, la gente elige las carreras que menos salida laboral tiene y las carreras que tienen mayor salida laboral las elige poca gente, lo cual no te quiero incitar a que sigas ingeniería electricista si no es lo tuyo, ¿no es cierto? Porque tarde o temprano uno va a encontrar la salida laboral. Yo siempre digo, si a vos te gusta tanto ciencia política, a pesar que tiene muy poca salida laboral, o mucha gente que me dice, quiero estudiar relaciones internacionales porque quiero ser diplomático. Es muy improbable que no es mala onda, pero es muy improbable estadísticamente que lo logres. Pero estudiar relaciones internacionales o estudiar ciencia política, a lo mejor no podés hacer lo que vos querías específicamente, pero te va a servir para desarrollar una actividad afín. Lo mismo pasa con derecho penal. La gente quiere estudiar abogacía por derecho penal. Yo ahí tengo un video, el video más visto de mi canal de YouTube es un amigo que es abogado penalista, ¿no? Tiene miles de vistas de explicar las dificultades de inserción laboral. Pero estudiar derecho te va a servir a lo mejor para otra actividad afín. Y al revés pasa lo mismo. Vos te metés en una ingeniería, pongámosle química. La demanda laboral a veces es tan grande en algunas industrias que toma graduados de otras carreras afines, parecidas. Por ejemplo, ingeniería en petróleo. Como no hay suficiente cantidad de graduados, las universidades toman geólogos, ingenieros químicos, o sea, carreras afines. La diferencia entre un grupo y otro está, la inserción laboral tarde o temprano va a llegar, pero entre un grupo y otro es que si vos estudiás carreras del grupo de abajo, vas a tener que golpear muchas puertas hasta que vas a encontrar tu camino, sin duda. Si estudiás las carreras de arriba, el riesgo es que te van a llamar antes que termine la carrera. Me acuerdo, el intendente de Colonia Sarmiento, en Chubut, pretendía que yo convenza a los chicos
de que no se vayan a trabajar a un pozo de petróleo, que sigan estudiando. Claro, porque les pagaban 100, 120 mil pesos por mes y no querían terminar la carrera. Entonces yo los tenía que andar convenciendo, un poco difícil. Pero esto pasa con este grupo de carreras. Me meto habrá pasado con muchos padres de ustedes. Se meten en una carrera como ingeniería y termina trabajando mientras estudia la carrera y termina abandonando la carrera de tan buena salida laboral que tiene esa carrera. Bueno, acá les muestro las ingresantes por ramas de estudio, ¿no es cierto? Fíjense, las ciencias exactas, muy poquitos, y muchos ciencias sociales. Ahora sí, Juan Carlos, yo con estos datos que les acabo de mostrar, fíjense que el Ministerio, el Estado Nacional hace esfuerzos para tratar de ayudar a la gente que estudie carreras que necesita el país, de manera tal que el 52% de las becas va en general para ingenierías. Es difícil que te den una beca si te anotás en abogacía, pero tal vez tengas mayores posibilidades si te metes en estudiar oceanografía o física o química. Bueno, ahora sí me gustaría, Juan Carlos, si están ustedes de acuerdo, que son los organizadores, hacer una pausa para escuchar las preguntas que me han puesto en el chat. Sí, bárbaro, Juan. Bueno, agradecerte toda la información que nos brindás, que le brindás a los chicos. Mientras acá las chicas terminan de alcanzarme las preguntas, quiero hacer una breve reflexión. Vos recién dijiste dos cosas sumamente importantes. La primera, cuando hablaste cuando se votan los presupuestos. Y yo recuerdo, todos los años en el Senado me pasa lo mismo. Cada vez que votamos el presupuesto nacional, cuando llegamos a la parte de educación, el miembro informante te dice, bueno, en educación vamos a gastar tanto. Y ese es el primer error. Nosotros tenemos que entender que la educación no es un gasto, que es una inversión. Esto es básico que lo sepamos todos. La otra cosa que vos dijiste al pasar y que es muy buena, es que a veces nosotros no valoramos a nuestros padres porque los tenemos al lado, porque los vemos todos los días, y el esfuerzo que hacen los padres, como nos pasó a nosotros, les pasa a los chicos ahora, es enorme, enorme para que puedan estudiar. Mirá, cada vez que vamos a los colegios con el equipo mío, que son felizmente casi todos jóvenes, siempre le decimos lo mismo a los chicos. Tienen que estar agradecidos y felices de poder estar educándose, de poder estar capacitándose, de poder estar mejorando su nivel intelectual, porque a mayor educación, menor dependencia, mayor dignidad. Y creo que tenemos que apostar a esto, ¿no? Y también creo que los chicos hacen un esfuerzo enorme en estudiar. No ahora en la pandemia solamente, sino en todo el tiempo, que a veces no es fácil permanecer en un instituto secundario, como nos pasó a todos. A veces hay un montón o innumerable cantidad de problemas que influyen y sin embargo los chicos siguen. Y esto es fundamental que ocurra. Nosotros somos un país que tenemos que apostar a la educación. En el Senado hay una propuesta que está parada, que me parece una locura, que es la economía del conocimiento. Exportar conocimientos es lo mejor que le puede pasar a la Argentina. Para que tengan una idea, del nivel de exportaciones argentinas, lo que más ingresos le da al país son las exportaciones de cereales y oleaginosas. Y en segundo lugar es la economía del conocimiento. Y está frenado en el Senado de la Nación. Esta reflexión, mayor capacitación, mayor formación, mayor estudio, mayor libertad. Así que, bueno, preguntas hay muchísimas, pero bueno, yo voy a ir enumerándotelas y las vas contestando, Juan. Juan Carlos, dijiste algo que a mí me parece muy bueno, que es conmovedor. A mayor estudio, mayor libertad, porque uno no hace lo que te mandan. Cuanto más vos elegís dónde laburar, digamos, hablando en criollo. Cuando uno tiene escasa formación, tiene que agarrar lo que hay. Cuando uno tiene mucha formación, se da el lujo de elegir. Eso es un placer inmenso, poder decir, yo acá trabajo y acá no, pero no todos tienen esa posibilidad de poder elegir dónde trabajar. ¿No es cierto? Bueno, eso. Tal cual. Libertad. Bueno, primera pregunta. Analía Ponce. Alguien que no terminó el secundario y es albañil, ¿puede estudiar maestro mayor de obras a distancia? Y es difícil, es una buena pregunta, pero es difícil porque qué buena pregunta, pero
hay actividades que requieren la práctica material, ¿no es cierto? La verdad que es difícil. Yo, como hay tantas preguntas, no me quiero extender demasiado, pero vos sabés que en este mundo tan virtual se valora cada vez más lo que es material, parece una paradoja, pero se valora más lo que es el trabajo manual, ¿no es cierto? Pero entonces eso requiere mucho acto presencial, para lo cual yo no sé los municipios, o si se podrían juntar, vos que sos senador, entre varios para armar talleres, porque es mucho costo para un municipio armar talleres de electricista, maestro mayor de obra, pero a lo mejor, no sé, supongo que armar un Bueno, consorcio. es cierto lo que decís. En mi época de intendente de Riglos, yo en un momento quise, con el mismo recurso humano que había en las escuelas y con recurso humano que podía aportar el municipio, dictar talleres de oficios, porque en una época en Argentina se perdieron los oficios. Riglos es un pueblo de 3.000 habitantes. Y vos necesitabas un carpintero y no había. Y se te rompió una canilla o la arreglabas vos o seguías con la gotera. Creo que no es descabellado lo que decís. Paso a la segunda. Sí. Amélie, ¿cómo ves la carrera de comunicación social? ¿Tiene salida laboral o se necesitan contactos para entrar al mundo de la comunicación? Bueno, yo como siempre he hecho, y porque contigo siempre nos manejamos con un clima de absoluta libertad, me permito ser políticamente incorrecto y contarles mi versión, no la oficial ni todo color de rosas. Yo te digo mi punto de vista, que a lo mejor no es el correcto, o habrá otros que piensan distinto, pero con comunicación social hubo una gran saturación de gente estudiando la carrera. ¿Por qué razón? Porque hay carreras que son muy visibles en los medios. ¿Cómo te puedo decir? Hay poca gente que estudie a lo mejor ingeniería electricista o, no sé, carreras técnicas que son invisibles. Por ejemplo, un técnico en iluminación en un estudio de televisión. Como no está visible porque el tipo está atrás, ¿no es cierto? No lo ves. Entonces, son carreras que se hacen poca propaganda. Y hay otras carreras que asimismo se hacen mucha propaganda, como los periodistas. Estamos viendo periodistas por todos lados. Entonces, comunicación social es una carrera, una profesión, no digo que sea mala, es apasionante ejercer el periodismo, pero tiene mucha promoción en sí mismo porque vos estás viendo a la gente laburando frente a un monitor, delante de tu pantalla. Realmente es difícil la salida laboral. Y yo te quiero ahora contar, siempre dije que es difícil y que la carrera más difícil de la salida laboral es periodismo deportivo, que muchas veces se han hecho verdaderas estafas armando en institutos que después el título no vale nada, porque jugando con la ilusión de los chicos que porque les gusta ver fútbol, se anotan en periodismo deportivo y no a todos les va bien. Bien. Yo quería decirte algo con respecto al periodismo, que a pesar de esto que te digo, ahora me di cuenta que hay un mundo que yo desconocía, tal vez los jóvenes lo conozcan bien, que hay periodistas que están en youtubers, que tienen millones que no están en los medios masivos. Yo no lo sabía, me enteré por leyendo los comentarios de las notas que hacen, me entretengo a veces viendo los comentarios horribles que hacen de las notas que hacen los periodistas conocidos arriba. Dicen, no, vos tenés que ver a tal o cual. Y entro a los videos y son chicos que no tienen ningún patrón. Hacen su YouTube, tienen 2 millones de visitas, sacan 2.000 euros por cada video que suben, y es una manera nueva de hacer periodismo. Bueno, no sé, por eso digo que a Bueno, veces no sabe para dónde va la cosa, ¿no? Tommy Grosso pregunta, entre ingeniero en computación y electromecánico, ¿cuál tiene mayor salida laboral? Y bueno, es difícil. Las dos tienen muy buena salida laboral, por supuesto. Ahora, si vos me preguntás a mí qué elegiría, bueno, pero ves, depende de la región, la circunstancia de cada uno, pero yo creo que electromecánico, todo lo que tiene que ver con electromecánica, tiene muy buen futuro porque también la gente es cierto que está atendiendo al llamado de la informática y cada vez hay más anotados en carreras que tienen que ver con la computación y con la informática, y cada vez hay menos que tienen que ver con el hardware, incluso con el hardware. Tenemos muchos problemas que tienen que ver con los fierros, digamos, cómo funcionan los mecanismos de las cosas físicos, ¿no? Porque nos hemos volcado mucho a lo virtual. Yo elegiría lo electromecánico, pero bueno, es subjetivo. Bueno, Mayra Pernini pregunta, ¿podría dar más info de la carrera de comunicación social?
Y bueno, por supuesto, yo, si hay tiempo, ¿puedo compartir la pantalla de nuevo 5 minutos o no da? Porque mientras comparto, o mejor lo digo Yo lo oralmente. que, a ver, sugiero por ahí Sí, si sirve. A lo mejor después vos nos dejás, no a mí, sino a los chicos, eh, nada, tus páginas, vos tenés todo subido, la guía del estudiante, se puede seguir por YouTube. Esta conversación va a quedar grabada, como vos prefieras. bueno, me parece que mejor porque mientras nos podemos compartir pantalla, porque tengo algunas diapositivas interesantes sobre lo que es comunicación social. Hay muchos lugares donde estudiar. Hay distintas ramas dentro de lo que es comunicación social. Está el periodismo tradicional, después tenés un panorama más amplio que es, por ejemplo, la gente que se dedica a la comunicación institucional, no solo el periodismo, también las empresas tienen que saber comunicarse con la gente o con otras empresas, que también es un rubro muy interesante para salir. Después tenés dentro del periodismo las distintas áreas. Hay gente que se dedica, por ejemplo, a lo que es la preproducción, la postproducción, en otros términos. Hay gente que en el área de la comunicación social, que tiene buena salida laboral, se dedica al sonido, a la iluminación, a la puesta en el aire de un programa, que son carreras invisibles, que uno no las ve. Uno lo ve al que pone la jeta, que no necesariamente es un buen periodista, pero es famoso. Entonces, detrás de ese periodista famoso, ¿no? Hay técnicos, hay carreras vinculadas a la comunicación social menos visibles. Editores, hay mucha gente que ahora está trabajando en lo que es programación para... Hay páginas muy exitosas en Internet que le están ganando en cantidad de vistas a los grandes diarios. Son carreras menos visibles, menos visibilizadas, que hay que prestarles atención. Bueno, bárbaro. Otra pregunta. ¿Cuáles son las carreras de mayor demanda laboral en la rama de la economía? Sharon escribe. Bueno, muy bien, buena pregunta. La economía, simplificando, ¿no? En estos pocos segundos que tenés dos grandes ramas. La macroeconomía, ¿no? Lo macro, lo que es a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, que ahí están los economistas, que es una buena carrera, pero que tiene una salida laboral más restringida por obvias razones, porque tiene que ver con las instituciones grandes. Y después está la microeconomía y las necesidades de los particulares. Para lo cual, dentro de ciencia económica está contador público. Contador público atiende las necesidades de todos los productores que tenemos en nuestro país. Hay mucho para hacer en el ámbito de la carrera de contador público, ¿no es cierto? Nuestro país es uno de los países que tiene mayor presión impositiva en el mundo, por lo cual hay mucho trabajo para los contadores. Y después hay otras carreras. Es impresionante la presión impositiva. Bueno, no por estar frente a un senador me voy a poder hacer reclamo, pero es impresionante porque vos uno trabaja la mitad del año para pagar impuestos, entonces eso desalienta mucho la producción, pero lo digo en relación que necesitamos contadores, por eso quiero responder al joven o a la joven que pregunta, que es una buena carrera. Hay carreras más raras, pero que tienen una sobresaliente salida laboral, que las nombré, por ejemplo, actuario. La otra vez encontré a una sobrina de una amiga mía, que me la encontré después de 20 años de dar esta charla, y yo seguí tu consejo en una charla que diste en Tres Arroyos, y me dice actuario, y ahora laburo de actuario, le va re bien, una chica joven, 27 años, 150.000 pesos de un sueldo, actuario, está todo el día con la matemática, la estadística, todo el día, buena carrera en materia de ciencias económicas. Bueno, no quiero... No. Bueno, Otra pregunta. otra más. ¿Hay que Sí. tener en cuenta el resultado del test vocacional de manera absoluta o es algo que hay que evaluar de forma individual según el argumento que nos dan los profesionales? Ah, buenísima la pregunta. Muy bueno. Permítanme compararla con un análisis de laboratorio, de sangre. El análisis es válido si lo ve un especialista, un médico clínico o un especialista, si no, el análisis por sí mismo, cuando la gente, como hago yo, que miro el colesterol, a ver, hay un montón de parámetros que los tiene que ver un médico, ¿no? En el análisis de sangre de uno. Con los test lo mismo, el test de por sí es una herramienta, pero que yo creo que hay que depositarla en manos de un orientador vocacional para que te
complemente, porque si no nos quedamos como que un test de la bola de cristal que me dice lo que tengo que estudiar. Yo creo que no es así, que es como sugirió quien preguntó, que es una orientación amplia, y después uno va al orientador vocacional a hilar fino. Perfecto. Acá hay otra pregunta. Preguntan, ¿cómo va a ser el ingreso a las universidades post pandemia? ¿Va a ser complicado? ¿No va a ser? Bueno, en este momento, lo digo como profesor en la universidad, yo creo que estamos asistiendo a un momento muy particular, con sus luces y sombras. En cuanto a sombras, te lo digo como mi experiencia, digo, otro no estará de acuerdo. La verdad que la validez de una evaluación a distancia es muy relativa. Yo no sé, no me quiero, esperemos que termine pronto todo esto, porque imagínate que estamos evaluando a muchos chicos que la validez de una evaluación a distancia es muy relativa. Es decir, si podemos comprobar que haya aprendido lo que le enseñamos nosotros a distancia, es muy difícil, por un lado. Eso es lo negativo que veo. Y por otro lado, veo un gran compromiso inmenso, como los chicos que nos están viendo ahora. Yo me cambié como docente desde que estamos con la enseñanza a distancia, porque veo el compromiso y con la atención que me mira la gente y las preguntas que me hacen, que digo, me da culpa de lo malo que fui, porque siempre era de retar a la gente, de retar a los alumnos, tenerlos cortitos. Y ahora veo el compromiso que muestran los jóvenes, los alumnos míos por lo menos, y la gente que nos está viendo ahora, con la atención que nos está viendo, que eso da una esperanza, porque es como una manera de que el estudiante, el joven, está diciendo, si yo no me preocupo por mí mismo, nadie lo va a hacer. No va a haber un tipo con un látigo mirando a ver si presto atención. Entonces está esa actitud positiva que los jóvenes están tomando un compromiso que antes lo hacían como obligado. Eso a favor. En contra, que la validez de la evaluación la veo muy relativa. Especialmente, permitime, Juan Carlos, decirlo, por una cuestión medio populista, que les cuento un secreto, las universidades de algún modo presionan a los docentes para que no sé si decirlo, no se desapruebe mucho, porque es generar ruido en el sistema y como todo está, es un lío bárbaro, entonces la gente no quiere problema. Entonces, si vos aprobás a todo el mundo, nadie te va a decir nada. Si vos sos un profesor estricto que querés que el alumno, bueno, ahí te empiezan a llamar de arriba, che, bueno, no quiero seguir hablando, pero hay una presión para aprobar. Y esto se ha manifestado también en distintos niveles. Es decir, que mucha gente se recibe en la secundaria y a lo mejor no está preparada. Lo digo con dolor, porque es lindo que todos se reciban, pero si están listos, porque si no, tirar título a la marchanta. Y la pregunta puntual, yo quería hacer esta introducción, la pregunta que yo creo que va a haber un gran cambio después de la pandemia. Un cambio cultural, porque las herramientas a distancia se van a seguir utilizando y va a haber un aluvión, un gran interés por las clases presenciales. Así como vamos a tener, nos vamos a, no sé, los asados que nos vamos a comer cuando aparezca la vacuna, también va a pasar con el sistema educativo, que puede haber un cuello de botella en el sentido que mucha gente que prorrogó o que no le da ganas de estudiar a distancia, cuando el año que viene, si Dios quiere, termine todo esto, va a haber un cuello de botella. Yo creo que sí, que va a haber una saturación. Bueno, vamos con la última pregunta, porque bueno, por los tiempos de Juan no podemos seguir, hay muchas más, pero bueno, hago la última. Licenciatura en física, además de dar clases, ¿qué otras salidas laborales tiene? Bueno, licenciatura en física es una de las carreras de ciencias exactas que estudia muy poca gente, y es una muy buena carrera para hacer otras cosas que no son solo científicas, porque tiene mucho que ver con la industria. Hay físicos que trabajan en laboratorio de prueba de materiales, de resistencia de materiales. Hay físicos que estudian en distintas ramas de la industria. Además, está la investigación, por supuesto, porque vos me preguntás, además de investigar y enseñar. Esas dos áreas son muy importantes porque hay pocos profesores de física y no hay muchos investigadores en física. Pero además está la gente que trabaja en la industria. Y además está la gente que se raja, que no digo que esté bien irse del país, pero el mundo es ancho y todos tenemos derecho a formarnos en el exterior y después volver. Esto de que no te tenés que ir, me parece una limitación obsoleta, ¿no? La gente estudia física, se va al exterior a perfeccionar, se vuelve, es muy, muy, muy buena carrera para también Bueno, trabajar fuera del sistema académico, digo. está. Bueno, a ver, yo, Juan, te quiero agradecer.
enormemente el tiempo que nos has brindado. Sé que sos un tipo súper ocupado, sos un grosso de verdad, sabés cómo te respeta mi equipo, cómo te aprecia. Y les quiero agradecer muchísimo a los jóvenes, muchísimo, a los profes, a los rectores, a todos los que nos ayudaron a que esto fuera posible. De más está repetir que todo está colgado en la página web del licenciado Lázara, incluso está un test de orientación vocacional gratuito. Cuenten con nuestro equipo para lo que necesiten. Yo les voy a hacer un solo pedido, chicos. Estudien, por favor estudien, fórmense, capacítense, logren el objetivo, ya sea una carrera universitaria, terciaria o un oficio, pero vuelvan a La Pampa. Los necesitamos acá. Los queremos formados, los queremos educados, los queremos grosos como Juan, pero de nuevo en La Pampa, porque tenemos una gran provincia con un potencial enorme y necesitamos de ustedes. Porque si ustedes no vuelven, vamos a ser una provincia de viejos. Y si somos una provincia de viejos, somos una provincia que no tiene futuro. Así que les recontra agradezco, 1000 perdones si algo salió mal, y bueno, a disposición como siempre. Muchísimas gracias. Juan Carlos, permitime despedirme de los chicos también. La verdad que La Pampa es una provincia paradisíaca, las veces que estuve recorriendo, una maravilla. Tampoco, no sé si son conscientes los pampeanos, ¿no? De lo que tienen ahí, paisajes inmensos que a veces vienen japoneses, ¿viste? Familiares, abuelos, tíos, abuelos de mi nene. ¿Qué es esto? ¿Que no vive nadie acá? Claro, la libertad que tienen ustedes ahí, la extensión. Impresionante. Y la última cuestión, despedirme, quedar a disposición de todos ustedes y agradecerle a Juan Carlos la confianza y bueno, y pedirle que las instituciones de la República funcionen, como, bueno, que ayuden a la gente y que promuevan también la iniciativa de cada uno, no solo que tenemos que pensar que nos tienen que dar las cosas, sino que poder ganarnos las cosas por nosotros mismos, que eso se logra con estudio. Bueno, este aplauso para ustedes, chicos. Gracias por participar. Y mucha suerte, mucha suerte.